Amigos, soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Que este día podamos nosotros agradecerle al Señor por todas las bendiciones que Él nos concede, que nosotros podamos mantener ese propósito de seguir escuchando la palabra de Dios, de meditarla constantemente, de vivir en su presencia. Por esto, queridos hermanos, nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles, con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías, capítulo 30, versículos del 19 al 26. Esto dice el Señor del Santo de Israel: pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, se apiadará de ti al oír tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te diera el pan de la angustia y el agua de la opresión, ya no esconderá a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice: este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano cosechado en el campo será abundante y suculento. Aquel día tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con pala y con rastrillo. En toda alta montaña, en toda colina elevada, habrá canales y cauces de agua el día de la gran matanza. Cuando caigan las torres, la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor como la luz de 7 días. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure las llagas de sus golpes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 146. Dichosos los que esperan en el Señor. Alaben al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor nos gobierna, nos da leyes, es nuestro Rey, eres nuestra salvación. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9 al 35, al 10, versículo 8. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 los envolvió Jesús con estas instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos, curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios, gratis han recibido, den gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio, el reino de Dios, la proclamación de la buena noticia. Jesús que recorría todos los lugares, sinagogas, las casas, iba allí visitando y proclamando esa buena noticia en la llegada del reino de Dios. Pues sí, queridos hermanos, nosotros también somos partícipes de esa alegría de que el Evangelio pueda llegar a nuestro día, a cada día a nosotros, que podamos tener esta facilidad de poder nosotros meditar la palabra de Dios, el Evangelio del Señor. Y esto tiene que ser para nosotros, queridos hermanos, algo ya necesario en nuestra vida, crear esa costumbre, ese hábito de saber que nosotros necesitamos, queridos hermanos, vivir del Evangelio, de la palabra de Dios. Que nosotros podamos constantemente crear en nosotros esa necesidad de saber que si no escuchamos el Evangelio, que si no vivimos en el Evangelio, que si no somos conscientes de lo que el Señor nos habla en su palabra, hay algo que nos falta, hay algo que necesitamos constantemente. Jesús, por lo tanto, que va proclamando el reino de Dios, va curando toda enfermedad y toda dolencia. Cuántas enfermedades, queridos hermanos, y dolencias espirituales cuando nosotros no escuchamos el Evangelio, cuando nos colocamos sordos a la palabra de Dios, cuando no tenemos tiempo para Dios, pues que nosotros podamos sentir esa sanación espiritual del Señor que nos sana también a través de su palabra, porque le podemos escuchar, porque podemos meditar su Evangelio, porque sabemos que el reino de Dios entra también a nosotros, a los oídos de nuestro corazón, y sentimos la paz que viene de Dios, porque día tras día seguimos en esa meditación constante de la palabra de Dios. Jesús veía las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Queridos hermanos, una oveja sin pastor está destinada a la muerte. Pero ¿quién es nuestro pastor? ¿A quién hacemos nosotros caso? ¿A quiénes obedecemos nosotros constantemente? ¿Cuáles son nuestros propósitos de mantenernos? ¿Cuáles voces escuchamos? ¿Simplemente escuchamos las voces del mundo, las voces de las vanidades, de las cosas que vamos perdiendo nosotros el tiempo cada día? ¿O verdaderamente estamos dispuestos a purificar el corazón, a vivir en esa presencia del Señor? Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que mande trabajadores a sus mieses. Todos nosotros, queridos hermanos, estamos llamados también a trabajar para el reino de Dios, a trabajar en el reino de Dios, a vivir conscientes, constantes en el encuentro con Jesús, en la palabra de Dios, en meditar nosotros esa palabra del Señor. Jesús llama a los 12 discípulos y les da esas autoridades de expulsar espíritus inmundos y de curar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús dice: vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Tenemos que salir nosotros, queridos hermanos, de nuestras salas de confort, salir nosotros de nuestras habitudes, queridos hermanos, para nosotros ir al encuentro. Este tiempo de Navidad tiene que ser un tiempo en el cual nosotros podamos también reconciliarnos con el hermano, con el vecino, con los parientes que tenemos alguna dificultad, sentirnos no descarriados, sino encontrados por Jesús, abrazados por su amor, por su misericordia, proclamar ese reino del Señor. Curen a los enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, arrojen demonios, gratis han recibido, denlo gratis. Este es, queridos hermanos, que nosotros estamos llamados constantemente a vivir en su presencia. Y sobre todo, queridos hermanos, cuando se nos anuncia el reino de Dios, ya nosotros vamos a ir tomando decisiones poco a poco de vivir en la presencia de Dios. Por esto, cuando Jesús dice: si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a tus espaldas que te dice: este es el camino, camina por él. Nosotros todos los días tenemos que tomar decisiones, queridos hermanos. A veces son decisiones que ya determinan nuestra vida. Una persona que en estos días está tomando la decisión para contraer matrimonio, para acercarse al sacramento del matrimonio, pues ya esa realidad ha determinado completamente su vida. Es una decisión que es para siempre, es una decisión que es una donación de vida. Y entonces, esta decisión, queridos hermanos, nosotros al escucharla, la palabra de Dios, nos va a tomar decisiones concretas, eficaces,
decisiones que a nosotros tenemos que abrazar con la voluntad de Dios. Y entonces es en la oración y es en la escucha del Evangelio, cuando nosotros vamos escuchando el Evangelio, la palabra de Dios, donde nosotros podemos tomar decisiones de saber que ha sido Dios que nos ha llamado, que es el Señor el que nos invita a vivir en su presencia. Vaya por ese camino, en la paz del Señor, porque meditamos su palabra, porque somos conscientes de que el Señor nos ha pedido de perseverar por ese camino. Pero esto lo vamos logrando nosotros cuando vamos y somos conscientes que necesitamos seguir escuchando la voz de Dios, cuando nuestros oídos se han afinado de tal modo de que identificamos y de que vivimos en la palabra de Dios. Pues bien, queridos hermanos, que nosotros podamos vivir y mantenernos en esa presencia del Señor constantemente, yendo por el camino de la perfección, el camino de la santidad que nos llama Dios en su Evangelio. Que ese reino de Dios, que el Evangelio de la buena noticia siga siendo presente en nuestra vida y en todo nuestro ser. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.